¿Cómo te fue con la tarea anterior? ¿La hiciste o no la hiciste? Pero estuvo fácil, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de aquellos compuestos que no están hechos de carbono. ¿Sabes a cuáles me refiero? Así es, hablaremos de la química inorgánica. Recordemos que la química es tan extensa, pero las hermanas mayores son la química orgánica y la química inorgánica. La inorgánica estudia todos aquellos compuestos que en su base pues no tienen carbono, y dentro de estos compuestos existen 4 clasificaciones. Hablamos de los óxidos, de los ácidos, de las bases y de la sal. Que todos estos compuestos los podemos encontrar en nuestra vida diaria, desde el agua que tomamos, incluso en nuestra alimentación, el aire que respiramos y en los productos de limpieza. Antes de hablar de la nomenclatura, es importante hablar de cómo vamos a identificar estos tipos de compuestos y dónde lo podemos encontrar, o algunos ejemplos. Por ejemplo, los ácidos, que sí son fáciles de identificar. ¿Alguna vez lo has hecho o tienes alguna idea? Es porque en la fórmula siempre empiezan con hidrógeno, porque están hechos para liberar esos hidrógenos cuando entran en contacto con el agua, ¿sale? Uno de los ejemplos más comunes es el HCl, o también conocido como ácido clorhídrico, este ácido que tenemos en nuestro estómago. Ojo, hay que recordar que existen dos tipos de ácidos, entonces piensa, ácidos es como si tuviéramos dos bebidas, con oxígeno y sin oxígeno, con gas y sin gas. Por ejemplo, a los hidrácidos serían sin oxígenos, es decir, una bebida sin gas. Estos son simples, solamente tienen hidrógeno y están unidos a un no metal, que normalmente son los halógenos. Entonces su fórmula sería el hidrógeno más un no metal, y un ejemplo muy claro sería el ácido bromhídrico, ¿ok? Ahora, los oxácidos, como su nombre lo dice, sí tienen oxígeno, entonces tú piensas rápidamente en una bebida con gas. Están formados por un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Entonces su fórmula sería H más no metal más oxígeno. Y un ejemplo muy común sería el ácido sulfúrico. Entonces, para recordar los ácidos, tú solamente piensa en un hidrácido, aquella bebida sin gas, y un oxácido, una bebida con gas. Ahora, ¿cómo identificamos a las bases? ¿Cuántas veces no hemos tocado los jabones, nos embarramos las manos y nos queda esta sensación jabonosa? Pues este jabón y las bases comparten algo en común. Tienen un grupo OH, es decir, un grupo hidroxilo, y este grupo es el responsable de esa sensación jabonosa. Entonces, ¿cómo identificamos una base en su fórmula? Aquí la clave es el grupo hidroxilo, el grupo OH. Entonces, su fórmula general sería un metal más el grupo hidroxilo, que por lo general va al final, y si antes hay un metal, estás frente a una base. Entonces, un ejemplo muy común sería el hidróxido de sodio, el cual su fórmula es NaOH. Al disolverse en agua, estos grupos OH se liberan, que sería lo opuesto a los ácidos. Recordemos que también las bases se dividen en base débil y base fuerte. ¿Y cómo la identificas? Por ejemplo, las bases fuertes en su fórmula tienen un metal, principalmente del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica, y se disuelve completamente en agua, liberando muchos iones OH. Los ejemplos de estas bases fuertes serían el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio o el hidróxido de calcio. Ahora, para identificar una base débil, reacciona con un metal no tan reactivo. Por ejemplo, puede ser un ion amonio, y además no se disuelven completamente, solo se libera una parte de los iones. Algunos ejemplos podrían ser el hidróxido de amonio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio. Como si conociéramos a una persona con una personalidad muy fuerte, segura de sí misma, que no le da miedo nada y que se disocia completamente. Esta sería la identificación para una base fuerte. Mientras que una base débil sería una persona que duda un poquito, tiene un poquito de miedo y no se disocia del todo. Así podríamos recordarlo. ¿Cómo identificamos a los óxidos? Esos compuestos que principalmente pues llevan oxígeno y están junto a otro elemento de la tabla periódica. Pero por lo general el oxígeno siempre va al final. Un ejemplo
muy claro podría ser el dióxido de carbono o el óxido de hierro. Ahora, ¿cómo lo identificas? Si tú ves que en la fórmula tiene oxígeno al final, muy probablemente estamos hablando de un óxido. Por ejemplo, su fórmula general sería un elemento más oxígeno. Y los óxidos también se clasifican en óxidos metálicos y en óxidos no metálicos. Por ejemplo, los óxidos metálicos, o también conocidos como básicos, tienen oxígenos más un metal que reaccionan con el agua y forman bases. Por ejemplo, el óxido de calcio es un ejemplo muy claro que reacciona con el agua. Ahora, pero si queremos identificar aquellos no metálicos, que también son conocidos óxidos ácidos o anhídricos, tienen en su forma un oxígeno más un no metal que reaccionan con agua y estos van a formar ácidos, ¿sale? Ahora, un ejemplo muy importante podría ser el trióxido de azufre o el dióxido de carbono, que reaccionan con el agua y forman ácidos. En los óxidos, recuerda que el oxígeno aquí es muy convenenciero. Dependiendo con quién se junte o con quién ande, va a cambiar su personalidad. Ahora, las sales se forman cuando una base y un ácido se neutralizan. Es como si la base estuviera enojada, el ácido también, y se relajan, se tranquilizan, es decir, se neutralizan. ¿Y cómo podemos identificar a las sales? Por ejemplo, en su fórmula química tienen un catión y un anión, es decir, un metal y no un metal. Por lo regular no terminan en OH ni empiezan con hidrógeno y pueden tener en su fórmula química oxígeno y hidrógeno, pero no siempre como en los ácidos o en las bases, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo identificamos? Por ejemplo, el siguiente ejercicio está compuesto por un metal y un no metal. Estamos hablando de una sal. Las sales se clasifican o se subdividen en 4. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las sales neutras, decimos que el ácido y la base se neutralizaron por completo, es decir, se perdonaron, se hablaron, se entendieron. Y un ejemplo importante sería el cloruro de sodio o la sal de mesa. Entonces, en la sal ácida, es como si el ácido no perdonara de todo y queda un hidrógeno en este ácido. Entonces se neutraliza parcialmente y un ejemplo podría ser el bisulfato de sodio, ¿sale? Ahora, si hablamos de la sal básica, la base también sigue un poquito resentida, entonces sobraría un OH. Un ejemplo podría ser el clorhidróxido de magnesio, en donde vemos que ahí está todavía el grupo hidróxido. Las sales dobles o complejas, en donde pues participan dos cationes o dos aniones. Ahora, a manera de resumen o para recordar un poquito, en la tabla periódica los metales suelen formar bases o sales, ¿sale? Y los no metales están en los ácidos o los óxidos. Y el hidrógeno está, recordemos, en los ácidos. Ahora que ya sabemos el tipo de elemento y dónde lo podemos encontrar o cómo identificarlo, ahora sí vamos a pasar a cómo darles el nombre. ¿Lo recuerdas? ¿No lo recuerdas? ¿Estás listo? Y recuerda que al final te voy a dejar unos ejercicios para que vayas practicando. ¿Qué significa darle una nomenclatura a estos compuestos? Es decir, ponerles el nombre correctamente. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos de qué elemento estamos hablando, el número de átomos que lo conforman y un punto muy importante, cómo se relacionan entre sí. Es como si sacáramos el acta de nacimiento de cada compuesto. ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo se llevan sus padres? ¿Dónde nació? Que son puntos muy importantes, ¿verdad? Para hablar el mismo lenguaje se hablan de tres principales nomenclaturas: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura UPAC. La nomenclatura tradicional se basa en el estado de oxidación, la valencia, es decir, qué tanto puede relacionarse con otros compuestos. Ojo, es importante mencionar que esta nomenclatura se usa cuando un elemento tiene más de una valencia, es decir, como un ejemplo podría ser el hierro, el cobre o el plomo. Es decir, entre más valencia se relaciona más y también se usa un prefijo. El prefijo oso, que se usa al final, se utiliza para cuando un elemento tiene una valencia menor, mientras que el sufijo ico, que también se usa al final, sería para cuando este elemento tiene una valencia mayor. Por ejemplo, alguno de estos ejemplos podría ser el cloruro ferroso, ¿verdad? Estamos viendo también el cloruro férrico. ¿Por qué? Porque tiene más valencia, es decir, se relaciona más.
Ahora, si hablamos de la nomenclatura stock, también se basa en el número de oxidación del metal, pero aquí usamos otro tipo de prefijos. Ya no usamos ni oso ni ico, usamos números romanos. 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Escribir el nombre de compuesto, pero de ahí, seguido a esto, entre paréntesis, se va a colocar el número romano. Y se usa cuando el metal tiene más de una valencia. Por ejemplo, el cloruro de hierro, 3, ¿verdad? Ahora, el cloruro de hierro, 2, ¿verdad? Óxido de plomo, 4. Así como en estos ejercicios es como se le da nombre gracias a esta nomenclatura en stock. Y la ventaja de esta nomenclatura, comparando con la tradicional, es que se entiende o es más fácil de comprender cuando un elemento tiene varias valencias. Es como si yo dijera, ok, yo soy hierro y estoy utilizando mi poder número 2 o estoy utilizando mi poder número 3. Ahora, la nomenclatura sistemática o UPAC, ¿en qué se basa? Esta se basa en el número de átomos que hay. Por ejemplo, se usan unos prefijos griegos. Si ya estamos hablando que hay 2 átomos, ¿qué prefijo se usará? Di, si hablamos de T, tri, si hablamos de 4, treta, si hablamos de 5, penta, si hablamos de 6, etza, si hablamos de 7, eta, si hablamos de 8, ota, si hablamos de 9, nona, y si hablamos de 10, deca. Todos estos prefijos se utilizan, como les decíamos, en el número de átomos. Se basa en esto. Por ejemplo, el monóxido de carbono. ¿De cuántos átomos estamos hablando? Estamos hablando de 1. O, por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿De cuántos átomos de oxígeno estamos hablando? Estamos hablando de 2. Por ejemplo, el pentóxido de difosfato. ¿Cuántos oxígenos estamos hablando? De 5. Y así sucesivamente entre miles de ejemplos. Aquí es un poquito más fácil de comprender, es como si estuviéramos jugando al 1. Lanzas la carta número 5, ¿cuánto tienes? Penta, yo lanzo la carta número 2, ¿cuánto tengo? Di. Y así sucesivamente, que nos basaríamos en el número, no tanto en el color. La nomenclatura es como si fuéramos haciendo la lista del súper. Necesito 3 paquetes de galletas, necesito 2 paquetes de jabón, necesito una bolsa de tortillas, o sea, es como si fuera una lista en donde se basa en el número de átomos, en números, y utilizamos prefijos griegos, dependiendo del número. Y ahora te dejaré la siguiente tarea sobre la nomenclatura UPAC, que está muy sencillo. Y hasta aquí quedaría el segundo video. Déjame en los comentarios, ¿tienes alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Estás haciendo los ejercicios? Y nos vemos el viernes. Vamos a continuar un poquito hablando sobre estos términos. No se me desesperen, todo a su tiempo. Necesitamos comenzar con las bases para posteriormente ya llegar a donde yo sé que muchos están interesados, hablar sobre cálculos de moles, de normalidad, de molaridad, pero tranquilos, vamos a llegar a eso y cuando lleguemos va a ser muy interesante.